sé cómo te va. Un saludo para vos y para todos. Bueno, Acá estamos un poco más tranquilos, ¿cómo te... Bueno, pero con la satisfacción del deber cumplido. bueno, Lo ¿qué- único que yo hago es bien mi trabajo. Nada bien. más. ¿Por qué? A ver, yo estaba contando que te han puteado y que te han bastardeado y que te han amenazado también. Eh, ¿Qué sentís hoy? Aparte del orgullo de que tu trabajo salió, de que fue correcto, que siempre dijiste lo que iba a pasar en Corrientes. ¿Qué sentís hoy, Andrés? Sí, sí, es lo que te decía recién. Siento mucha satisfacción personal. Yo no espero que nadie me reconozca nada, porque lo único que hago es bien mi trabajo, digamos, Mm, y mi gente. Siento mucha mm. agradecimiento a la gente que trabajó conmigo en esta En etapa. esta A campaña. los que no les gusta lo que dicen las encuestas, les resulta más fácil matar al mensajero, digamos, cuando los números no lo favorecen, los mismos que cuando le favorecen me adulan y dicen me Mm, contratan y todo eso, prefieren descalificarme a mí en este caso en lugar de escuchar lo que la sociedad está diciendo. Este es mi rol, mm, decirle lo que la gente dice, no mi opinión. Y este es un recurso viejo que no cambia la realidad, la opinión mm, pública no se manipula a los gritos ni con operaciones. mm, En realidad son impresentables y viví momentos difíciles mm, estos días porque se llegó a decir muchísimas cosas. Hubo en una publicación mm, escrita, está escrita, que ahí la tienen los abogados, amigos, no me interesa mucho, mm. pero que dice que me pagaron 1.000 millones de pesos en un diario, no digo, no sé, ni no me interesa mucho, Mm, pero se llegó a decir cualquier cosa, ¿no? Andrés, Y mm, perdón, sí, te quiero consultar sobre eso. ¿Cómo te va, Horacio? Soy. mm. Cuando vos ¿qué decís tal, Horacio? tienen mis abogados, ¿es porque está por iniciar acciones legales? ¿Y sí? Sí, porque es lo único que yo tengo, que defiendo de mi nombre y mi profesión con lo único que tengo, que es Mm, trabajar seriamente, con respeto por la gente, mm, eh, y esto es lo único que yo cuido, digamos, mm, ¿no? A mí no me afecta en lo mm, personal, no, ya, porque ya entiendo este juego, sí le afecta a gente que me rodea, mm, pero es como, en realidad la campaña fue así, ¿no? Yo soy mm, una parte minúscula pero que me tocó fuerte porque, y como que les decía recién, creo que hay mm, gente que subestima tanto a la gente que mm, cree que se puede manipular así tan fácilmente, digamos, ¿no? mm, Entonces, recibí ataques personales, pero de periodistas, de diarios, eh, de legisladores. Hay la diputada Casarrubio, una No es que no es impresentable. diputada. Vos ayer De, le decía a Chipo, no es diputada. Es una bueno, influencer, no pero es una diputada. figura deleznable que hay en política corriente, porque Mm, ella, digamos, se adjudica la representatividad y en realidad yo me pregunto qué hace por la gente, ¿no? mm, Pero después hay otros candidatos muy mm, de mucha trascendencia que también, viste, que medios nacionales que operaron, mm. no entiendo muy bien por qué, digamos, ¿Y por ¿no? quién Estoy estaba hablando de detrás? medios, Mm, claro, Perfil, mm, Infobae, no estoy hablando de diarios truchos mm, que aparecieron para esto, digamos. mm, Pero bueno, yo no me importa, a mí no, y tampoco compito ni nada, digamos, simplemente, como mm, decía recién, eh, pero intentó muy fuerte, digamos, instalar esto de encuestas militantes, dibujadas, con un mm. único objetivo de confundir, de ensuciar, de meter miedo en algunos casos. ¿Cómo Y bueno, incidió, yo Andrés? simplemente... Dos cosas te voy a preguntar. Primero es cómo incidió el tema del uso político de Loan, cómo incidió. Y la otra que te quiero preguntar también es eh, si querés contar cuando te amenazaron.
Sí, mira, sobre lo segundo no, prefiero no, porque ya No. te digo que hay cosas que yo la manejo sí con gente que me asesora en este aspecto y no le doy tanta trascendencia, no es poca cosa, no es que le No, no quite es bueno importancia, que, no, porque no voy a son, decir, aunque yo lo no, sepa, pero no voy a decir quién fue, pero te dijeron vas a aparecer tirado en un zanjón. O sea, no, es claro, por eso delicado, no, es grave, te quiero decir, es eh, grave. No es que te sí, digan, sí, mirá sí, el rubiecito chaqueño, qué sé yo, viste, acá han dicho sí, sí, trolo, sí, sí. falopa, pero una cosa es que amanezcas tirado en un zanjón ya es otra cosa, ¿viste? No, sí, no es por eso, la verdad que, pero prefiero dejarlo para otro, Bueno, no me interesa la parte mediática del asunto, pero sí, mejor, es mejor. insisto. Mm, Eh, con respecto a lo que vos me decías de Loan, yo en realidad tiene una explicación con el resultado de la campaña en general, ¿no? El uso político de lo de Loan, del caso de Loan, nosotros hasta lo llegamos a medir en algún momento, ¿no? sí, me parece que sí. Mm, Inclusive con alguna pregunta muy casi dirigida a que la mm. gente pudiera darle Opinar. más importancia. Claro, pero por ejemplo le preguntábamos si consideraba que el gobierno de Gustavo Valdés tenía, digamos, tenía responsabilidad en el caso y veíamos que la gente lo separaba totalmente. O sea, esto, yo siempre digo, cuando recién contaba del uso de estos diarios, por ejemplo, nacionales importantes, que operaron, porque operaron políticamente para pasando factura que no me interesa ni quiero saberlas porque no las llego a entender, debe ser otro en otro escalón en el cual yo no estoy. Eh, di- eh, eh, digamos, yo analizaba este tema y digo, habiendo tantos temas en Corrientes donde un opositor pueda hacer Campaña, eje de decimos. campaña, digamos, ¿no? Para poder confrontar al oficialismo porque hay tantos temas, tantos problemas, tantas expectativas no satisfechas seguramente en sectores de la sociedad que uno pueda utilizar en campaña. Utilizar una herramienta, primero, me parece que es un caso tan sensible que salvo que yo tuviera alguna prueba, me parece muy feo utilizarlo en una campaña política. Pero además que no daba ningún tipo de resultado, porque no había la opinión pública no le adjudicaba en absoluto. Sí, la gente, y más en el momento, después esto se enfrió y mucho, pero la gente estaba enojada con la política, como estaba enojada con la justicia, como estaba enojada con muchos sectores del poder, digamos, por cómo se puede, digamos, lo que pasó, cómo puede suceder, digamos, ¿no? Sí. Pero no adjudicándole una responsabilidad única y absoluta al gobierno. Entonces, si yo no tengo esto medido y cuantificado, utilizarlo en una campaña me parece un error estratégico de campaña. Aparte hay que recordar esto, que Andrés Rabossi recorrió toda la provincia, estuvo en lugares chiquititos también en el último tiempo, o sea que hizo su trabajo no como alguna encuestadora telefónico ni nada, personalizó esta campaña, o sea, estuvo presente en cada lugar del interior de la provincia, un laburo que no es menor también para tener en cuenta. Ahora te pregunto, Andrés Rabossi, ¿qué crees que pasó para que Ricardo Colombi salga tercero? ¿Qué análisis haces el día después? Bueno, en primer lugar, creo que lo que ocurrió es el caso, puntualmente, que la estrategia del peronismo consiguió ser el único, no el único, pero ponerse en el lugar opositor, digamos, ¿no? Y eso le hizo... O sea, ¿te acordás que yo decía en un programa, en una conversación con vos, que
un elemento que hizo que esto sea tan consistente y que a mí me haya llevado a decir públicamente de manera concluyente que no iba a haber segunda vuelta y que el oficialismo estaba, que la continuidad y el cambio estaba en 50 y 50, era que cuando alguien de la oposición crecía era a costa de otro opositor y no a costa del oficialismo. O sea, si crecía Colombia era a costa del peronismo, y si crecía el peronismo era a costa de Colombia, o lo mismo pasaba con la Libertad Avanza, ¿no? Y esto hizo de que cuando, que creo que el peronismo le quitó ese a Ricardo Colombi ese lugar porque el mensaje de Colombi no logró diferenciarse de la oferta oficialista. La gente eligió apostar por el recambio generacional dentro de la continuidad. Claro. Y la construcción política de Ricardo Colombi tampoco tuvo la territorialidad ni la unidad que lo habían llevado a ser competitivo en otros momentos. Y esto hizo que Colombi no solo perdió frente a Valdés, perdió frente al tiempo, a la renovación y a la voluntad de la gente de mirar hacia adelante. La gente, entre de mirar hacia adelante y hacia atrás, prefirió mirar hacia adelante. Y esto hizo de que deje de ser... al inicio de la campaña, inclusive Colombi fue el que largó antes su campaña, el primer candidato a gobernador lanzado, digamos, ya desde el año pasado, él fue uno de los pocos candidatos que fue, o creo que fue el único, que fue cayendo. Todos los demás se fueron posicionando, ocupando el lugar que tenían que ocupar, digamos, dentro del electorado. Pero Colombia empezó un poco más alto, nunca fue muy competitivo, pero al principio medía bastante más de lo que terminó sacando el domingo, ¿no? Andrés, te quiero consultar sobre algunos municipios sorpresa, o por lo menos que no teníamos de antemano ese panorama, y uno de ellos es Paso de los Libres. ¿Qué te pareció? No, bueno, mira, nosotros, en cuanto a municipios, en realidad, para mí sorpresa fue la cantidad de gente que fue a votar, que es un muy buen dato para... 70% y es muy buen dato porque eso en un momento de complejidad no se puede comparar con lo histórico en otros años porque la situación es diferente. Me pareció un dato alentador. En cuanto, nosotros no habíamos encontrado, habíamos recorrido más de 50 localidades de Corrientes, más de 50 municipios. En ninguno Juan Pablo Valdés perdía en cuanto a la categoría gobernador. Después, a veces por las cuestiones de locales, donde inclusive a veces el oficialismo llevaba 2 o 3 candidatos y ponía en riesgo, digamos, ganar los locales, otra cosa. Pero en cuanto a la categoría gobernador, Juan Pablo en algunos lugares era muy, muy cercano, pero como en el caso de Paso Los Libres, y ni hablar en Mercedes, donde también yo siempre decía que siempre Juan Pablo Valdés desde un inicio medía más que Ricardo Colombi, lo cual era un poco llamativo, digamos, ¿no? Más allá de que Ricardo Colombi nunca midió muy bien después de su gestión en Mercedes, que de hecho nunca pudo recuperar el municipio de Mercedes cuando él todavía era protagonista. Pero Paso Los Libres estaban dentro de las posibilidades, digamos, no es una sorpresa que haya perdido Azcúa. Sí pensé de que esto a veces ocurre, de que lo que no mide la encuesta a veces es, ¿cómo decirlo?, el voto más cautivo que uno pueda tener o el clientelar y todo esto, y que podría tener algo que puedo desconocer de que podía hacer a favor de Azcúa, ¿no? Cosa que no ocurrió. Pero a mí sí me llamó la atención porque un lugar donde estuve,
y me cuesta entender, ¿no? Pero creo que fue ¿Qué lugar? en uno de los lugares donde más diferencia hizo el oficialismo, que fue en Cazadores Correntinos, en una localidad muy pequeña que estuve presente haciendo encuesta, y me daba... fue uno de los pocos lugares donde el actual intendente, que era el interventor, o no sé cómo le llaman la figura legal actual, tenía el 100% de aprobación de gestión. No encontré uno que nos hable mal. Uno no encontré, que es algo de grieta, digamos, ¿no? Claro. Porque muchas veces yo no tengo una razón para opinar mal, pero es del otro partido y hablo mal, digamos, ¿no? ¿Quién es el intendente de Cazadores Correntinos? ¿Quién es el intendente? Fíjate, y si fue reelecto. Ahí ganó con el 55... No, sacó más del 90% de los votos. ¿Pero intendente? El intendente. ¿No te acordás el nombre, Sí. Andrés? ¿Cómo es el nombre? Porque iba con... Ya te lo digo en un ratito, pero son 400 casos... y pico personas. Son los casos... No, pero a mí la sorpresa, claro, no inciden en absoluto en una elección, ¿no? Dante Romero. Por el tamaño. Dante Romero. ¿De qué alianza exactamente. De Vamos Corrientes. Sí. De Vamos Corrientes. Y todo el mundo te hablaba bien. Vos sabés que hay una particularidad también que hablábamos anoche con Pepe y Carlos, en el sentido de que, por ejemplo, hay municipios que ganó ECO. También se produjo, pero hay fenómenos raros, Andrés, en esta elección. Mira, hay municipios que ganó ECO y hay municipios que ganó Limpiar Corrientes. Pero a gobernador, esos mismos municipios que eligieron intendentes de ECO y de Vamos Corrientes, a gobernador votaron a Juan Pablo Valdés. Sí, Juan Pablo Valdés ganó en todos los municipios. En todos absolutamente los municipios. en todos. En todos. No hubo uno. Pero si ves algún caso, no quiero por ahí cometer el error de que me pueda mostrar algo distinto, pero en el caso de que haya ganado, por ejemplo, un candidato de ECO, es porque el oficialismo llevaba más de un candidato. Claro. Y en el caso que... entonces, claro, van divididos. Exacto. Por eso ganan la categoría superior, ganan muy cómodo, en algunos lugares ganan muy cómodo. Había localidades donde había tres candidatos de Vamos Corrientes. Eso hace de que yo que arriba gano por porcentaje muy alto, porque todos me suman en la categoría gobernador, pero arriesgás a perder el municipio. Porque una persona con el 30% de los votos, un opositor, un ECO, un Limpiar Corriente, puede quedarse con el municipio. Claro. Cosa que ha ocurrido, digamos, ¿no? Bueno, en otros no. Paso de la Patria era la discusión era entre el Chino y Osnagui, no había un tercero. Entonces terminan en la categoría gobernador con 65% de los votos a gobernador, pero ellos ganan ajustadamente, digamos, ¿no? Pero la discusión era entre candidatos, lo mismo que en Cacatí o en localidades donde había 3 candidatos de Vamos Corrientes, pero la discusión era entre los candidatos de Vamos Corrientes. Burucuyá, en donde se impuso ECO, claro. Y Vamos Corrientes tenía... Claro, el caso de Burucuyá es un caso también... El elemento que hace definir la elección, porque gana Vamos Corrientes, pero el candidato opositor a intendente, el peronismo no tenía candidato a intendente. Entonces llevaban en la boleta tanto ECO como Limpiar Corrientes, llevaban el mismo candidato, claro, pero no tenía cosa que no ocurrió en otras localidades donde también se ponía en riesgo esto, pero al haber en Virasoro, por ejemplo. Virasoro, yo decía, cuando veía las encuestas, digo,
es increíble cómo Emiliano Fernández entrega a Virasoro, porque había un candidato de la renovación, que él era el pastor renovador, que era el que gobernaba, que era su viceintendente, y pero él estaba en otra boleta. Y Eco le puso otro candidato, y tenía un candidato a intendente, y lo desprotegió ahí estando él en la boleta de Eco. Exactamente, y sus seguidores, porque Emiliano Fernández era un intendente que había hecho una buena gestión en Virasoro, medía bien en Virasoro. Sí. Pero un joven con mucha expectativa, y para mí, cómo dilapidó ser un joven que con muy buena imagen, cómo dilapidó su futuro político, me parece terrible lo que ha hecho Emiliano. Inclusive te digo algo que hoy con el diario del lunes me lo van a desmentir hasta de todos lados, ¿no? A ver. Pero Emiliano Fernández pudo haber sido el candidato de Vamos Corrientes. Pero sin lugar a dudas. Potencial candidato, claro. Y también pudo haber sido el primer diputado de Vamos Corrientes. Así es. O el segundo, digamos. Pero pudo haber estado... Y le hubiese pasado todo lo contrario de lo que le pasa hoy en su propio municipio, con quien juega él, que es el propio Ricardo Colombi, que le pone otro candidato y lo desprotege ahí. Exactamente. Pero además lo hubiera dejado... en buenas perspectivas para su carrera política, porque una figura muy preparada, una figura que ha hecho buena gestión, a mí me gusta mucho Emiliano, mucho me gusta. Con un discurso y un mensaje muy apropiado para estos tiempos, digamos, ¿no? Y bueno, se equivocó, bueno. Ya se verá. Andrés, ha sido un placer, te mando un abrazo, gracias como siempre, y el 32 tuviste presente, 32 era ayer, hoy es 33, pero bueno, ayer ya saliste. Un abrazo. Chao, Andrés, querido. Otro para ustedes. Chao, hasta luego. Chao. Adiós.